Si quiere, pueden apagarse. Gaby, ya puedes continuar. Ok. Que se escuchó raro. Ok. Y en el dolor torácico no cardiogénico puede ser por alguna enfermedad gastrointestinal, como lo es el ERGE, la enfermedad ácido-péptica, un espasmo esofágico y una esofagitis eosinofílica. Y algo que no sería no gastrointestinal sería una tromboembolia pulmonar, una neumonía, musculoesquelético, dermatológico o por o una crisis de ansiedad. Bueno, eh, para hacer una valoración inicial, nos dicen que idealmente se debe de realizar en los primeros 10 minutos en un dolor torácico agudo no traumático, evidentemente. Este, em, y bueno, hay que hacer una clasificación rápida en grupos de riesgo y nos vamos a basar en una historia clínica y en un electrocardiograma, que es bastante importante. En cuanto a la historia clínica, pues es realizar una anamnesis, realizar la semiología que ya conocemos, el tipo de dolor, la localización, duración, la forma, en qué momento se desencadena o cómo se disminuye, si tiene algún síntoma acompañante y cómo es esa semiología también. Y también, bueno, mencionan que es muy importante también interrogar sobre los antecedentes de factores de riesgo coronario, como lo es, pues ya sabemos, la edad, sexo, si tiene algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, como lo es diabetes, hipertensión, si tiene dislipidemia, tabaquismo u obesidad. Y algo muy importante sería si tienen antecedentes de algún infarto agudo a miocardio, alguna angioplastía o alguna cirugía previa. En cuanto a la exploración física, pues sería checar primero el estado hemodinámico del paciente, checar la exploración cardiopulmonar y evidentemente una exploración física normal no va descartando la existencia de una patología aguda grave. Hay que recordar que este dolor torácico es de lo más frecuente que llega a las consultas de urgencia y pues que para el médico pues siempre va a enfrentar un desafío porque pues pueden ser muchísimas cosas y hay que enfocarnos mucho a la exploración física y a una adecuada anamnesis. Ok. En cuanto al electrocardiograma, el consenso acerca de la obligatoriedad de realizar un electrocardiograma es total, entonces hay que hacerlo porque no solo va a ser diagnóstico, sino también pronóstico. Eh, También un electrocardiograma normal o con cambios no específicos identifican a una población con bajo riesgo, pero tampoco va a exentar o va a excluir a alguna patología, por ejemplo, como la disección aórtica, ¿no? Entonces, tenemos que checar siempre el electrocardiograma. Bueno, en cuanto a los marcadores bioquímicos, cardíacos y la radiografía de tórax, hay que realizar la determinación de troponinas, además de los análisis básicos como los BH, química, todos estos que hacemos de inicio, y pues hacer la determinación de troponinas y se sugiere hacer al ingreso y de 6 a 12 horas más tarde. Esto se le llama la seriación de troponinas. La Sociedad Europea y Americana de Cardiología consideran que la determinación de troponinas es un procedimiento de elección, entonces se tienen que hacer seriadas. También los pacientes con síndrome coronario agudo pueden tener una radiografía normal, pero nos sirven para otras posibles diagnósticas. Como sabemos, pues el dolor torácico, pues de inicio, pues tenemos muchos diagnósticos que podrían ser, y uno de ellos podría ser un aneurisma aórtico, disección aórtica o neumonía o neumotórax. Y bueno, una tomografía nos serviría para descartar o confirmar una tromboembolia pulmonar o disección aórtica. Bueno, este es un cuadrito que les puse para ir, pues, los trastornos pues, más relevantes. Y bueno, por ejemplo, aquí el síndrome agudo coronario va a tener una localización retroesternal, dice pecho izquierdo o epigastrio. El tipo de dolor va a ser por aplastamiento o presión, se va a irradiar
a hombro derecho o izquierdo y a brazo derecho o izquierdo, mano y mandíbula. Y bueno, se va a acompañar de disnea, diaforesis y náuseas. En embolismo pulmonar, la localización va a ser en pecho focal, va a ser un dolor de este tipo pleurítico, no se va a irradiar. Los síntomas asociados va a ser taquicardia, taquipnea, hipoxia y puede tener hemoptisis. En la disección aórtica va a estar localizado el dolor en la línea media subesternal, el dolor va a ser tipo desgarrante, se va a irradiar al área interescapular de la espalda y pues se va a acompañar de una oclusión de rama arterial de la espalda. En la ruptura del esófago es supraesternal, el dolor va a ser repentino, punzante y puede ser después de un vómito muy fuerte. Se va a irradiar a espalda y los síntomas asociados van a ser la disnea, diaforesis y puede tener signos de sepsis. En el neumotórax va a ser la localización a un lado del pecho, va a ser un dolor repentino, punzante, pleurítico, se va a irradiar a hombro y espalda y se va a acompañar de disnea. La pericarditis va a ser de localización subesternal, va a ser un dolor tipo punzante o constante o pleurítico y bueno, se va a irradiar a espalda, cuello y hombro. Se va a acompañar de fiebre o fricción pericárdica. En la úlcera péptica perforada se va a localizar el dolor en epigastrio, va a ser un dolor de tipo grave, punzante y que se irradia a espalda. Y bueno, este se va a acompañar de una diaforesis aguda. Bueno, aquí les puse un poquito más porque realmente no quise como abarcar mucho de los temas. Entonces, aquí bueno, tenemos un dolor isquémico que se va a localizar en retroesternal. Se localiza a nivel retroesternal y se va a irradiar a cara anterior del tórax, miembro superior y región interescapular. Bueno, dicen que el dolor es tipo visceral, es un dolor tipo opresivo, quemazón o con desconfort. Su inicio nunca va a ser súbito. Va a ir aumentando progresivamente y lo que lo caracteriza es que no va a tener, entre estos episodios no va a haber dolor. Y bueno, su intensidad va a ser variable y bueno, lo demás lo vamos a ver seguramente después. El dolor pericárdico, va a ser más frecuente a nivel precordial o retroesternal. Su irradiación va a ser muy similar al coronario. El tipo de dolor va a ser pleurítico o isquémico. Su inicio va a ser más agudo y va a ir progresando poco a poco de intensidad. Y también la intensidad va a ser variable. En el dolor aórtico, va a tener una localización retroesternal con cara anterior del tórax. Va a estar irradiado a cuello, espalda, abdomen, región lumbar, extremidades inferiores y va a ir disminuyendo como fue empezando el dolor. El tipo de dolor va a ser desgarrante o lacerante, va a ser un inicio muy súbito y va a evolucionar de minutos a horas. Su intensidad va a ser máxima desde el inicio y se mantiene o va a ir disminuyendo de forma progresiva. Como les dije, va a ser disminuyendo en las áreas donde fue iniciando. Bueno, la verdad no me quisiera meter mucho en exploración física porque yo creo que eso lo vamos a estar viendo, pero bueno, es importante que también sepamos reconocer los tipos de dolor torácico y cómo los vamos a diferenciar. Aquí. El dolor pleuropulmonar, bueno, se va a localizar en la región mamaria o inflamamaria. Y bueno, va a ser un dolor punzante, va a tener un inicio muy variable y según la causa, y va a evolucionar de forma estable. La intensidad va a ser variable y va a ser muy intenso en neumotórax. Va a ser de rápida instauración y bueno, también va a variar de acuerdo a la causa, su duración, pero refieren que, bueno, puede ser entre horas y días. El dolor esofágico se va a localizar a nivel retroesternal, su irradiación va a ser similar al coronario, va a ser de calidad urgente, constrictivo, quemazón, se va a iniciar de manera súbita, si
por ejemplo, si hubo perforación, y de ahí va a ser algo progresivo. La intensidad también va a ser variable y la duración va a ser desde segundos hasta horas. Y bueno, obviamente en la perforación el tiempo va a ser más prolongado. Un dolor osteomuscular, pues sería un dolor punzante, como en los casos agudos, y refieren que el dolor va a ser sordo. La evolución va a ser intermitente y también la intensidad va a ser variable. Bueno, aquí sí sería importante porque, bueno, es algo osteomuscular se va a desencadenar con la sobrecarga de peso, los movimientos de caja torácica y extremidades, una respiración profunda y la palpación de zona dolorosa. Y bueno, los factores que lo van a aliviar es el calor local, reposo y analgésicos. Y bueno, casi nunca se va a acompañar de otros datos pues de gravedad. Ujú. El dolor neurológico, bueno, puede ser por neuritis y neuralgias. Se va a localizar. Obviamente van a seguir el recorrido del nervio afectado. Va a ser un dolor tipo urente con una intensidad variable, pudiendo llegar a ser muy intenso. Su inicio va a ser rápido y va a ser mínimo horas, pero puede durar hasta días. Los factores que lo van a aliviar son la infiltración del nervio, que van a ser analgésicos, anestésicos locales o analgésicos, si es necesario, y los síntomas y signos asociados van a ser lesiones cutáneas, y bueno, más comúnmente parestesias, hipoestesias o paresias. Las radiculalgias, la localización va a ser en trayectos y territorio de las raíces afectadas. Va a ser también un dolor tipo urente. Va a ser, bueno, lo refieren ahí como paso de corriente o calor. La intensidad va a ser variable y puede llegar a ser muy intenso. El inicio y duración va a ser rápido, va a ser relacionado con el factor desencadenante y también puede ser que dure minutos u horas. En los factores desencadenantes, bueno, puede ser la tracción de la columna, reposo en decúbito supino y, y los signos asociados pues serían parestesias e hipoestesias y paresias. Bueno, tenemos otro que es el dolor psicógeno, que esto no va a tener en ninguno de los patrones anteriores y que además vamos a encontrar datos de neurosis, de depresión. Estos van a ser relacionados con una precipitante emocional, no va a tener un carácter fisiológico. Y bueno, si le damos a un paciente algún placebo, pues va a tener mejoría del dolor. Este dolor nunca va a despertar al paciente y pues dice que se localiza sobre la punta cardíaca. Ahora, en cuanto a su abordaje, bueno, evidentemente tendríamos que dar el tratamiento a cada patología específica. Entonces, pero bueno, principalmente es en monitorización cardíaca a los pacientes con antecedentes sospechosos de patologías graves, tener un acceso venoso intravenoso, proporcionar oxígeno suplementario siempre y cuando lo requiera el paciente. No vamos a dar oxígeno a todos los pacientes. Y monitorización de signos vitales y oximetría a intervalos regulares. También, bueno, administrar ácido acetilsalicílico solo para pacientes con riesgo de IAM. Ahora, bueno, la verdad es que este cuadrito me gustó bastante porque lo dice como todo lo que es como una secuencia del abordaje. Tenemos que un paciente va a acudir a urgencias por un dolor torácico. Entonces hay que ver si el dolor torácico es de origen traumático. De ser así, pues obviamente hay que, bueno, esa sería otra área. Y si es de un dolor de origen no traumático, hay que ingresarlo. Hay que realizar, como les había dicho, un interrogatorio y la exploración física inicialmente y el electrocardiograma, que es muy importante realizarlo en los primeros 10 minutos. Había artículos que refieren que cuando presenta el dolor el paciente es más fidedigno tomar ese electrocardiograma, pero bueno, evidentemente es tomarlo en los primeros 10 minutos que el paciente llega a urgencias. Si tenemos un electrocardiograma patológico, y lo encontramos con una elevación de ST, bueno, evidentemente se va a ir a una unidad coronaria. Si tiene un descenso del ST o T negativas, hay que repetir el electrocardiograma en 20 minutos y aquí es donde hay que tomar las troponinas. Si el electrocardiograma normal si el electrocardiograma salió normal,
o no tenemos cambios específicos, sería un dolor típico o atípico, y también hay que repetir el electrocardiograma en 20 minutos y la toma de troponinas. Si el dolor no es coronario y salió normal, pues se podría ir de alta, y bueno, sería buscar otros diagnósticos. Si durante si las troponinas salieron positivas, se tiene que ingresar ese paciente, y si salieran negativas, hay que hacer la seriación, como les había dicho. La seriación sería al ingreso a las 6 y 12 horas. Si la seriación de toponinas o electrocardiograma está patológico, sería también un motivo por el cual hay que ingresar a este paciente. Y si la seriación sale negativa y el electrocardiograma sale normal, o no tenemos cambios pues no específicos, también sería realizar una prueba de isquemia, que es lo que, bueno, venía en el artículo. Si la prueba de isquemia saliera positiva, también se ingresa a un paciente, si no, se daría de alta. Aquí es bien importante tener al paciente en una evaluación de prealta entre las 9 a las 24 horas, porque a veces dan de alta a un paciente en las primeras horas, y bueno, y regresa y ya está infartado o tiene algo, y pues lo dimos por hecho de que no tenía nada, solo porque un electrocardiograma o la exploración física salió bien. Entonces siempre es importante descartar otras patologías y ver por qué es ese dolor. Ay. Y ya, doctor, no quiero meterme a más cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo, Doc, en la parte Sí. que nuestra compañera mencionó que si el dolor, por ejemplo, es traumático y dijo que es de otra área, o sea, nosotros de verdad no podemos abordar esa parte, por ejemplo, no sé, valorar si es contusión pulmonar, si es fractura costal, o sea, hay neumotórax, pues justo por la fractura, o hemotórax, no podemos valorarlo. ¿Quién habló? Perdón. ¿Quién preguntó? Ah, Mari Carmen. Ah, sí, bueno, evidentemente tú puedes valorar todo, ¿no? Y darle un cauce a todo. Nada más que sí es otro tema totalmente aparte el trauma de tórax, ¿no? Ya, pues a trauma abierto, trauma cerrado, pues es un tema totalmente independiente. Aquí más bien nos referimos al abordaje del dolor torácico de un paciente no traumático. Entonces, por eso es que sí sale un poquito del tema. Y lo más interesante es, bueno, pues sí, el algoritmo o la ruta crítica que debe seguir un paciente que llega con dolor torácico, ¿no? Y bueno, como bien lo menciona esta Gaby, lo primero que hay que hacer es pues, descartar patología de origen cardíaca, ¿no? Es lo más relevante. Segundo, si descartas este problema cardíaco, alguna otra situación que requiera atención urgente, ¿no? Que no sea cardíaca, pero que requiera atención urgente, como por ejemplo puede ser un neumotórax, como puede ser una lesión esofágica o una ruptura esofágica más que otra cosa, etcétera, ¿no? Y ya de ahí, bueno, una vez que descartas estas situaciones que requieren, que pudieran poner en peligro la vida del paciente, entonces sí, bueno, ya con calma te pones a investigar todo lo demás, ¿no? Por eso es que lo primero que se le hace a un paciente que llega a urgencias, que refiere dolor torácico, no importando más datos, o sea, sí es importante averiguar la historia clínica, el contexto, etcétera, pero todo paciente que refiere a dolor torácico tiene que tener un electrocardiograma llegando, ¿no? Entonces, sí, claro que se puede abordar, Mari Carmen, pero sí es como para otra clase. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta o comentario? Yo Sí. tengo una pregunta. Comentaban que se iba a hacer una prueba de isquemia. ¿Qué es lo que decía su bibliografía acerca de esa prueba? Porque no tengo conocimiento. De hecho, lo dejé eso porque estaba en el artículo, pero realmente, bueno, de la prueba de isquemia decía que no era tan fidedigna, entonces, que podían dar falsos positivos y que no era como lo ideal hacerla. Entonces, no lo quité de ahí porque no supe cómo quitarlo del esquema, pero decía que no era lo ideal. ¿Cómo se hace esa prueba, Gaby, sabes?
No la entendí. Sí, sí la vi, pero no la he entendido. Perdón. Doc, ¿no se refiere como a las pruebas de esfuerzo o a la de dobutamina? Había una prueba de esfuerzo que esa decía que era aún mejor. O sea, que esa sí podría ocuparse. Bueno, la verdad es que los retos de esfuerzo o farmacológicos, en el contexto de un paciente que llega a urgencias, se ve poco accesible, ¿no? Normalmente, pues, este tipo de estudios se dejan para pacientes, pues, sí, estables y casi siempre, bueno, en un gabinete, ¿no? No son estudios que tengamos ampliamente disponibles en un servicio de urgencias, o sea, bueno, yo nunca he visto que llegue un paciente con dolor en el pecho y lo suban a la banda en urgencias, ni tampoco que le hagan un eco de estrés. La verdad es que nunca lo he visto y tampoco lo he leído, pero bueno, eso no quiere decir que no exista. Puede ser que sí exista. No, la verdad es que lo desconozco, pero no se me hace como muy, vamos, es poco accesible, ¿no? Poco Poco práctico, recomendable. poco práctico, ¿no? Y ya, la verdad es que no creo que se deba a eso, o que se refieran a eso en el abordaje de un dolor torácico en el servicio de urgencias. Habría que ver a qué se refiere con la prueba de isquemia. O qué decía al respecto, Gaby. Lo voy a leer y se los comparto, porque sí, o sea, sí lo mencionan, pero no era algo que dijeran que fuera lo mejor hacerlo en ese momento. O sea, sí tenía como muchos, pues no era lo ideal. Entonces, por eso tampoco me enfoqué mucho en eso, aunque pues ya en el cuadrito, la verdad es que sí me gustó ese cuadrito porque se me hizo bastante sencillo, pero no se pudo quitar, perdóname. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario? Sí, doctor, yo, la doctora Sí, doctora. Rodríguez. Sí, doctora. Buenos días a todos. Este tema me imagino que es de urgencias médicas, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. Sí. Aquí la situación es de que efectivamente los parámetros que te piden en un servicio de emergencias es de que un paciente tienes que diagnosticarlo en menos de 6 horas. Es decir, tú tienes que hacer tu abordaje independientemente de cuál concluyas que sea el origen del dolor, sobre todo darle tratamiento inmediato a estos pacientes. Ahí aquí en el 20 de noviembre la ventaja es que se tiene todas las subespecialidades, pero pues obviamente tienes que identificar cuál es el origen de ese dolor, llegar al diagnóstico. Si tú concluyes que es un infarto agudo al miocardio, inmediatamente se les habla al servicio de cardiología, porque ahí en el 20 de noviembre el que se trombolice o bien se pase a angioplastía, obviamente depende de la rapidez con que tú hagas el diagnóstico como médico, y segundo, que le ofrezcas esa alternativa de tratamiento. Obviamente, como dice la prueba de isquemia, pues no se realiza en un servicio de urgencias. Eso va a depender del área de cardiología. En el caso de una ruptura de aneurisma, pues obviamente le haces el diagnóstico, inmediatamente estás avisando al área de cirugía de tórax o cirugía cardiovascular. Entonces, todo eso es importante que delimites. Él está en una situación de emergencia, en menos de 2 horas tienes que haber concluido el diagnóstico y tienes que derivarlo si está poniendo en peligro la vida del paciente. Si tú detectas que no es así, que es otro tipo de problema, aunque sea un infarto al miocardio, pero que ya no puedes trombolizar, de todos modos hay que darle seguimiento y sobre todo hay que concluir cuál es la ruta diagnóstica de este paciente. Esa es la ventaja que se tiene en el 20 de noviembre, pero si tú como urgenciólogo lo haces en un servicio, otro tipo de hospital, por ejemplo, todos los hospitales del Seguro Social, también inclusive Hospital General del ISSSTE, etcétera, pues ahí sí depende de la pericia que tengas como urgenciólogo para concluir cuál es lo que vas a darle, ofrecerle al paciente en ese momento, ¿sí? Entonces,
Pues obviamente de los tipos de dolor que ya comentaste, pues los más graves, puede ser la ruptura de aorta, una tromboembolia pulmonar que no comentaste, bueno, no vi que lo hayas comentado, que también te puede dar dolor torácico, Ujú. el infarto agudo al miocardio, el que tenga o no fractura, eso en un servicio de urgencias, tú lo tienes que diagnosticar, como bien dijo la doctora Mari Carmen, creo fue, todo eso. Entonces, nada más quería agregar eso. Gracias, Gracias. doctora. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Oye, Gaby, una pregunta. ¿Qué leíste acerca sobre el ultrasonido en urgencias? No mencionaba nada. ¿No? No, no, doc. Bueno, ya es una tendencia cada vez mucho más arraigada y cada vez toma mayor fuerza el uso de métodos diagnósticos por imagen y en particular el ultrasonido en los servicios de urgencias. Eso empezó hace muchos años, ya con el famoso FAST, ¿no? El abdominal, y su práctica se ha ido extendiendo hacia también el tórax. Y el objeto de tener ultrasonido es que, bueno, los médicos de primer contacto en un servicio de urgencias se capacitan en el manejo de este tipo de aparatos para poder identificar situaciones que pudieran poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? A la par que se hace el electrocardiograma, a la par que se toman los laboratorios. Esto es de manera concomitante, no forzosamente tiene que ser seriado, ¿no? O sea, tú por aquí le estás preguntando, por el otro lado ya la enfermera lo está canalizando, le está tomando signos, etcétera, ¿no? Y así también se puede traer el ultrasonido y identificar si hay, por ejemplo, podrías diagnosticar el neumotórax. El neumotórax es un diagnóstico clínico, pero si tuvieras alguna duda, pudieras corroborarlo por medio del ultrasonido. Si tuvieras algún otro alguna otra patología que te lleve a ocupar el espacio pleural y que pudiera ser causante de esto, pudieras ver aire en cavidad torácica, por ejemplo, en una ruptura esofágica que te esté dando un neumomediastino. Entonces, sí, cada vez es de mayor utilidad el ultrasonido en el servicio de urgencias. Entonces, hay que leer un poquito más sobre de eso porque al día de hoy es de lo más nuevo que se tiene en el servicio de urgencias y incluso no nada más en urgencias, ¿no? Ya también se está utilizando el ultrasonido en la cama del paciente por médicos no radiólogos. Empezó también su uso en las unidades de cuidados intensivos y ya prácticamente se ha extendido a todas las áreas de hospitalización para servicios clínicos, el uso de este tipo de métodos. Entonces vale la pena echarle una leída a eso, la aplicación del ultrasonido de urgencias en el abordaje del dolor torácico. Estoy seguro que debe haber por ahí algo de información Doc, al respecto. tenía una duda, solamente, no, ese ultrasonido, porque me acuerdo que en mi internado lo llegábamos a hacer, pero me acuerdo que solamente uno de los criterios era que fuera a un paciente, bueno, con algún, de origen traumático, o puede ser, o sea, independientemente si sea o no traumático. Sí, te puede ser. Recuerda que no solamente, como te digo, no nada más mides lesiones traumáticas. Puedes ver, por ejemplo, en el caso de un neumotórax espontáneo que no haya sido traumático, en el caso de un no sé, eh, al- algún, alguna otra situación que te esté generando distensión pleural que no haya sido traumática y que sea la causa del dolor torácico. Como te digo, por ejemplo, posterior a una endoscopía, una ruptura esofágica, puedes observar gas o aire en el área mediastinal, etcétera. No nada más te sirve en cuestiones traumáticas, también te sirve en no traumáticas. Evidentemente, en trauma, pues tiene mayor utilidad, ¿no? Porque incluso es más sencillo porque vas dirigido a buscar a la zona, ¿no? Donde está la lesión.
pero en lesiones no traumáticas también es útil, ¿no? Esto, no sé, ¿algo más que quieran comentar? ¿No? Gaby, a manera de crítica para tu clase, tus referencias, pues, uno, no las pusiste, y dos, Ay, sí, perdón. eso es importantísimo. O sea, la Sí, persona que hizo ese cuadro no se tardó media hora en diseñar ese cuadrito. Entonces, yo creo que lo justo es reconocer la autoría de cada una de las personas en la que nos basamos, ¿no? sí. Eso es lo más correcto. Y recuerden, por favor, para las referencias, cuando pongan sus referencias, siempre guarden el diseño de Vancouver, ¿no? Entonces hay que buscar cómo se nombran las referencias de acuerdo al sistema de Vancouver para poder poner las referencias, ¿de acuerdo? Ok. ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, Nada. pues Yo tengo sí. una duda, pero no es de la clase. Ok, a ver. En la parte que habíamos mencionado sobre las sesiones junto con radiología, ve que nos Sí, comentó que tenemos que elegir a un paciente, pero como que guardar en secreto el diagnóstico, pues porque ese es el chiste de la sesión. ajá. Bueno, no es así Em, tan secreto, nada más entonces, no lo publiquen en el chat de todos. bueno, Ajá. pero por ejemplo, para no elegir al mismo paciente, sí podemos como avisarles a nuestros compañeros qué paciente vamos a elegir para que no vayamos como preparando el mismo caso o así. Sí, digo, eventualmente, pues las sesiones van a ser una vez al mes, entonces pues, yo creo que les da tiempo perfecto para y darse cuenta qué paciente se presentó de la sesión previa, y a la que sigue, pues, a la quien le toque, pues ya sabrá que ese paciente Ajá. no se puede presentar otra vez, ¿no? Sino más bien, yo creo que, pues sí, sí, o sea, sí se puede comentar el paciente que se va a presentar, pero pues la idea es que nos presentemos sin conocer bien de más que es al resumen que se entrega para leer, y para que se pueda hacer el ejercicio del abordaje adecuado, ¿no? Y hacer las preguntas adecuadas Ajá. para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, pues si nos dicen ya, voy a hacer el caso de fulanito de tal, evidentemente pues ya ya te sesgas, ¿no? Ya vas dirigido a preguntar lo que ya sabes. Entonces, Mm, ya ese ejercicio para la ok. persona que ya se enteró, pues ya no es de toda la valía que pudiera hacer. No está, pero la doctora Podría, Escarela. sí, podría ser que algún tutor, tú, yo, que ella elija, la oriente, revise el caso, revise el tema, cómo hacerlo, cerrados entre la persona y si quiere ella, tú, yo, alguien nada más, y con eso automáticamente ya para orientarla. ¿Cómo se podría hacer? Si quieres, yo te oriento en el primero y ya después el caso cerrado entre tú y yo, no vamos a decir nada. ¿Sí? Sí, bueno, es lo que ya habíamos, es lo que ya habíamos platicado, ¿no? Que se deben asesorar por uno de los médicos adscritos del servicio. Eso, bueno, no me acuerdo, sí se los comenté, ¿no? Bueno, el punto es que se deben de asesorar de uno de los médicos adscritos. En este caso, bueno, ya la doctora Escalera les ofreció asesorar al primero, justamente con el objeto de hacerlo fluido y hacerlo de una manera, pues, dirigida, y que se pueda sacar el máximo provecho del ejercicio, ¿no? Entonces, sí, siempre vamos a estar asesorados o vamos a buscar asesorarse por alguno de los médicos adscritos, ¿no? Incluso creo que les comenté que no importaba de qué turno fuera, sino que se les invitara, si se escogían que los apoyara, por ejemplo, alguno de los doctores de la noche o de fines de semana, pues que se les invitara para que estuvieran presentes en la sesión, ¿no? Entonces, sí, cuando te asesore una persona, uno de los médicos, ya, si en algún momento alguien más está presentando otro caso, bueno, la persona que te está asesorando puede acercarse y decir, sabes que ese caso mejor no lo uses porque ya lo van a presentar.
Pero bueno, pacientes va a haber muchos, no se preocupen, y seguramente va a haber posibilidad de escoger un caso distinto para cada sesión, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, pues siendo así, entonces damos por terminada la sesión y nos veríamos el día de mañana. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.